Hola, mi nombre es Luz Marisol Coronado Mendoza. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en Educación Secundaria. Y esta actividad es de la asignatura Metodología para la Enseñanza de la Biología, donde voy a argumentar mi trabajo integrador, el trabajo final, que se trata de una recopilación de todas las actividades que se realizaron a lo largo del semestre. Así que voy a compartir mi trabajo final. Creo que ahí se puede ver. Ok, lo que yo realicé como actividad integradora fue el conjunto de las actividades de manera de revista o de libro. Y bueno, al inicio de lo que es la revista o el libro, podemos encontrar lo que es el índice, donde vienen, donde están indicada cada actividad que realizamos en el semestre, que en este caso fueron 11 actividades. Y bueno, aquí de este lado está lo que fue la primera actividad, que fue una actividad como de preguntas generales sobre la materia. Íbamos a investigar en fuentes confiables sobre pues lo que era una metodología, lo que se entendía por la enseñanza de las ciencias, cómo se enseña biología en específico, qué es la alfabetización científica. Y también qué recursos, momentos y estrategias incorpora el aprendizaje de las ciencias, y pues ahí lo que hicimos fue poner ejemplos de ellos, y también investigamos según autores sobre la metodología de la enseñanza de la biología. Y lo que fue esta primera actividad, yo creo que para muchos fue como una actividad muy sencilla, que me refiero a que no la estructuramos de la manera correcta, y si hubo una retroalimentación por parte de la maestra para poder corregir esos como errores. Desde en mi punto de lo que fue mi actividad, pues yo no realicé una portada para la actividad. Entonces, ya para la siguiente actividad, pues sí hubo esos cambios debido a la retroalimentación que nos dio la maestra. Y pues esta actividad más que nada se trató de introducirnos a lo que iba a tratar la materia, que en lo particular sí desconocía varios términos, otros no, porque ya lo hemos visto a lo largo de otras asignaturas en los semestres anteriores. Y esta actividad, a mi parecer, fue sencilla, pero no fue realizada de la manera correcta. Pero ya en lo que fue la actividad número 2, que también era una actividad de indagación, pues ahora sí se realizó de la manera correcta con los cambios que se nos dio en la retroalimentación de la actividad 1. Y la actividad era sobre el cambio conceptual de la enseñanza de la biología. Y bueno, aquí se nos pidió hacer diferentes actividades en cuanto a la información. Aquí fue de manera libre cómo íbamos a desarrollar nosotros la información que íbamos buscando. Y yo en esta parte de lo que fue de biología, en lo primero, yo lo realicé por medio de un cuadro sináptico, donde ahí lo que vimos fueron algunos objetivos de aprendizaje, métodos de enseñanza y estrategias para la enseñanza. Todos estos con su respectiva bibliografía. Y estas actividades todas se vieron durante clase y se comentaron con la maestra, y hubo retroalimentación de todas las actividades. Entonces, en particular, yo recuerdo que esta actividad la vimos durante sesión y estuve apoyando, explicando algunos puntos. Y bueno, aquí lo que vimos fue los criterios de una metodología, que fue lo del enfoque a nivel ideológico, el nivel formal, el nivel lógico, las técnicas, lo que fue el nivel organizacional, y estuve describiendo cada una de ellas. Luego creo que aquí en esta actividad, no, mentira, ahí se acaba la actividad. Después continuamos con lo que fue la actividad 3, que fue la planeación,
donde nosotros subimos la planeación, creo que en ese momento habíamos hecho en la práctica anterior. Y lo que fue en esta planeación, la maestra lo que nos revisó en su momento, perdón, pues fue la estructura de cómo organizamos nuestra planeación y nos dio retroalimentación en los errores pequeños o grandes que pudimos tener dentro de la planeación para pues ya no cometerlos en la siguiente planeación para las siguientes prácticas que íbamos a realizar. Y pues ahí en sesión plenaria se comentaron varias planeaciones y también se comentó mi planeación al respecto, y si tuve ahí varios errores que en su momento pues yo no tenía idea, y entonces ya para lo que fue las siguientes planeaciones que realicé para las prácticas, tomé en cuenta los comentarios que me realizó la maestra para mejorar mi planeación. Y bueno, y eso fue la planeación, el desarrollo de la planeación. Y continuamos con lo que fue la actividad número 4, perdón, que siento que esta actividad fue muy importante porque aquí empezamos a definir los conceptos de definir las definiciones de los conceptos que habíamos visto en actividades anteriores, pero que no nos quedaban todavía del todo claras. Y con esta investigación nosotros íbamos a hacer de manera libre el acomodar los diferentes conceptos. Y aquí sí hubo también al momento de la investigación pues muchas confusiones respecto a que ciertos autores mencionaban, por ejemplo, no sé, una estrategia como tal, y otros autores mencionaban lo mismo, pero refiriéndose a técnica. Entonces ahí sí hubo confusiones al respecto entre los conceptos, pero ya en cuestión relacionando concepto con ejemplos, pues ahí sí pudimos comprender de mejor manera pues qué era cada cosa, como lo que fue metodología, método, estrategia, técnica, actividad y recurso. Y a lo largo de las siguientes actividades, pues se fue reforzando lo que fueron los conceptos para mejor comprensión. Y bueno, en cada actividad también se ponía la bibliografía de lo que consultábamos, y en la siguiente actividad nos enfocamos en lo que fueron las técnicas y hablamos sobre las 10 técnicas de enseñanza más usadas y aplicadas con éxito. Aquí igualmente la maestra nos dejó a libre elección cómo llevar a cabo esta información, y yo aquí lo que hice fue realizar una presentación en PowerPoint sobre las 10 técnicas. La primera, lo que fue el autoaprendizaje. Después lo que es el flipped classroom o aula invertida, la gamificación o ludificación de juegos, estudio de caso, retroalimentación, lo que es el debate, los resúmenes, el social media, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas. Aquí lo que yo realicé en esta actividad pues fue obviamente buscar cada técnica por medio de un autor que hablara de estas técnicas, que tuviera ese sustento, y ahí también ya pues pude aprender sobre, o sea, estas técnicas, en qué momento podemos utilizarlas y cómo se desarrolla cada una de estas técnicas. Entonces, esta actividad también fue muy importante, y aquí está lo que fue la bibliografía de esa actividad. Y después, pues continuamos con lo que fue la actividad 6, que fue la observación de la película Cadena de Favores. Esta actividad me gustó bastante, en lo particular la película me pareció muy interesante. A mí en lo personal al final se me hizo algo triste por el desenlace, pero esta actividad tuvo, ¿cómo explicarlo? Am, pues una enseñanza sobre cómo uno como maestro, al llevar nuestras clases de cierta forma, puede desarrollar diferentes cosas, objetivos en los alumnos. Por ejemplo, aquí en lo que fue la película, pues el maestro encargó un trabajo, lo dejó como a libre criterio para hacerlo a los alumnos. Y entonces el, el personaje principal de la película, que creo que se llamaba Trevor, tuvo una idea y la desarrolló y la ejecutó, y luego esa idea tuvo un percance pues amplio respecto pues a lo que él surgió su idea, ¿no? Entonces en la película, dentro de ahí pudimos ver el aspecto pedagógico que tuvo
eh, pues el maestro con la interacción también con los alumnos. Y aquí ya desarrollamos varios aspectos sobre lo que vimos en la película, como el modelo pedagógico que nosotros creemos que vimos en ella, y yo en este caso, por ejemplo, percibí un modelo humanista, pero en clase compartiéndolo con otros compañeros, también otros pudieron percibir que a lo mejor el maestro aplicaba un modelo pedagógico constructivista. Entonces, en esta actividad fue muy interesante comparar con otros compañeros porque como que varios percibimos diferentes cosas al respecto de la película, entonces pudimos complementar a la perdón, a la mejor las ideas que teníamos al respecto. Am, y bueno, también hablamos sobre los valores que se presentaron en las escenas de la película, que es muy importante tanto en lo que fue el ámbito familiar, el ámbito educativo, porque pues ambos están de la mano. Y bueno, también vimos las realidades que son presentadas en la película, que pues obviamente estas son importantes porque pues también nosotros las vemos en nuestro día a día, como el personaje principal pues llevó la implementación de su proyecto y pues a lo largo de la película vemos cómo esto transcurre. Y bueno, también lo que fue cómo este tipo de educación prepara a los alumnos para lo que es la vida real, para la realización de cosas que sirvan en su vida cotidiana y que apliquen a su día a día. Y ya al final de la actividad, nada más completamos una frase o una idea que es del autor Paulo Freire, que es un educador y experto en temas de educación. Y creo que ahí fue el final de la actividad. Sí, ahí fue el final de la actividad. Y después seguimos con lo que fue la actividad número 7, que fue sobre métodos de enseñanza y aprendizaje. Igual aquí también se nos pidió, creo que aquí sí fue una presentación al respecto de la actividad. Entonces teníamos que investigar ciertas preguntas que se nos pedían en las instrucciones y fuimos desarrollando en nuestro producto las preguntas, como para qué sirven los métodos pedagógicos en el aprendizaje, qué son los métodos pedagógicos. Estuvimos definiendo varios aspectos para que nos quedara mejor entendido pues, los conceptos que estábamos viendo, para qué sirven los modelos pedagógicos, las características de estos. Y después también vimos métodos de enseñanza-aprendizaje en la educación y qué finalidad tienen estos, que creo que también es muy importante, no nada más pues mencionar los métodos y que quede ahí, sino también ver qué finalidad tiene cada uno. Y al igual ahí, pues ya terminamos con lo que fue la bibliografía. Y en la actividad 8 hablamos sobre lo que fueron los métodos. Aquí creo, no recuerdo si la actividad sí era como libre o tenía que ser en sí una infografía. Creo que sí podía ser libre, pero la sugerencia fue una infografía y pues yo ahí realicé una infografía. Y bueno, aquí lo que vimos fue pues los diferentes tipos de aprendizaje. Vimos lo que fue el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por modelamiento, el clínico, que creo que al momento de investigar este fue el que más dificultad tuve al encontrar información sobre esto porque me referían más a cuestiones médicas que a cuestiones de educación, y sí recuerdo que al realizar esto tuve dificultad en encontrar información. Después, con lo que es el aprendizaje globalizado, el expositivo y ejemplos de ellos, sus fases, creo. Y aquí lo que son los aprendizajes basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos. Estos últimos que estoy mencionando pues son métodos que ya hemos visto no solo en esta asignatura, sino en otras asignaturas. Entonces ya estamos como más adentrados a este tipo de métodos. Y también lo que es la investigación-acción, porque al momento de realizar pues lo que son las planeaciones es un método que llevamos a cabo. Y pues ahí está lo que fue la bibliografía de esta infografía.
Después continuamos con lo que fue la actividad número 9, que hablamos sobre técnicas. A lo largo del desarrollo de las actividades fuimos abordando cada definición de lo que fue la actividad, creo que, no recuerdo si 2 o 3, que era, que definimos cada, lo que era estrategia, método, metodología. Entonces, como que al desarrollo de las actividades, o sea, consecuentes, fuimos como que abordando cada una en lo que fue en específico, adentrarnos en ella. Y bueno, para la actividad 9, pues nos enfocamos en lo que fueron las técnicas. Vimos lo que fue las técnicas de búsqueda, comprensión, representación y comunicación. Recuerdo que cuando vimos esto, a mí no me quedaba del todo claro a los ejemplos que se daban, porque después de esto creo que hay un cuadro donde teníamos que poner ejemplos de ello y habían ciertas actividades que yo sí lograba confundir. Aquí pues lo que pusimos fue el propósito de cada una de estas técnicas y luego enseguida es donde, sí, viene el cuadro, que yo recuerdo que en lo que era mm, comprensión y representación solía confundirlas mucho. Pero en clase recuerdo que, no recuerdo qué fue la diferencia que hizo la maestra al mencionar cada uno, que entonces ahí más o menos ya pude entender lo que era cada uno, porque cuando hablamos del punto 1, si no me quedaba muy claro, pero ya al ver ejemplos, porque la maestra nos dio algunos ejemplos y nosotros completamos el cuadro, fue que ya me pude guiar para completarlo y saber distinguir lo que era cada técnica de búsqueda, comprensión, representación y comunicación. Y obviamente pues esto es importante porque al día a día nuestra práctica docente pues las llevamos a cabo, entonces sí es importante ver pues en qué sentido está esa técnica, vaya, si es de búsqueda, comprensión, representación, porque indica también, vaya, el momento en el que estamos realizando cada actividad, porque pues en búsqueda, por ejemplo, estas pueden ser llevadas a cabo en un momento inicial de una clase, de comprensión al momento de estar explicando, explicando la clase y que haya quedado comprendida lo que estamos comunicando. Y pues la representación, lo que es o sea, la comprensión, representarlo de alguna manera. Y pues la comunicación, pues ya es compartir esa información que se tiene aprendida. Y bueno, ya como actividad número 10, vimos lo que son los estilos de aprendizaje. Hicimos una investigación también, y aquí creo que también era libre elección hacer el formato de la actividad, y yo volví a escoger una presentación que me pareció lo más adecuado para acomodar esta información. Y bueno, investigamos pues qué son los estilos de aprendizaje, y yo en este caso, en esta actividad, tomé la referencia de un autor que propone su definición sobre lo que son los estilos de aprendizaje, como rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los docentes perciben, interaccionan y responden a los ambientes de aprendizaje. Y luego, ya después, nos preguntan cuáles son los estilos de aprendizaje. Aquí yo investigué y según un autor, pues describí los estilos de aprendizaje que existen, y en esa pregunta creo que me basé en los estilos de aprendizaje de Kolb, que son 4, que es el convergente, divergente, asimilador y acomodador. Y aquí en este esquema, que me gustó mucho, que lo encontré en internet, que define cada uno de manera más concreta, y por eso lo puse en la presentación. Y luego, bueno, ya en lo que fue lo siguiente, hablamos de qué son los estilos de aprendizaje y cómo se clasifican estos. Y bueno, aquí ya definí pues lo que son los estilos de aprendizaje y cómo se clasifican, ya sea por rasgos, dimensiones, preferencias personales y ambientales, la interacción social. Y luego continuamos con lo que eran los estilos de aprendizaje por dimensiones, que lo que fue este apartado yo totalmente desconocía.
Y creo que también la clasificación, lo anterior que mencioné, también era algo que desconocía totalmente hasta que tuve lectura de ello. Y luego, bueno, aquí en lo que fueron los estilos de aprendizaje por dimensiones, pues vimos lo que son los sensoriales, los intuitivos, los visuales. A lo mejor en lo que es este autor, pues sí, no lo desconocía totalmente, pero a como describen otros autores lo que son los estilos de aprendizaje, pues podemos encontrar similitudes respecto a los que menciona este autor que son por dimensiones. Después continuamos igual con los estilos de aprendizaje por dimensiones, que son los verbales, activos, reflexivos, secuenciales y globales, y ahí pues se definió cada uno de ellos. Y también hablamos sobre lo que fueron los estilos de aprendizaje por preferencias personales y ambientales. Y también igual describimos cada uno de ellos. Y esto también lo vimos en sesión plenaria, todas las actividades las vimos en sesión plenaria y las comentamos. Y recuerdo que aquí sí, no fue en mi presentación, fue en la presentación de un compañero. Sí nos comentó que a lo mejor ahí sí nos faltaba, porque yo también la tenía igual que el compañero en cuanto a preferencias del procesamiento de información, pues a lo mejor a definir de manera más concreta, porque nada más como que lo pusimos así para definir como cada uno, y también lo que es por la personalidad que se tiene. Entonces ahí pues lo que me faltó en cuestión fue nada más como a lo mejor definir más esto, y pues ya en lo que fue creo que ya la parte final de la actividad fue investigar los 6 modelos de estilos de aprendizaje que existen de los diferentes autores. Y ya aquí encontramos pues lo que fue el modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman, que este fue el que más me pareció interesante, porque creo que, creo que este y el de modelo de programaciones neurolingüísticas de Bandler y Grinder eran los que desconocía, porque creo que los otros sí los llegué a escuchar a lo largo de otros semestres y otras asignaturas, pero esos dos en particular no los había escuchado, y más en específico este de los cuadrantes cerebrales, perdón, en cómo funciona este modelo, fue el que más me llamó la atención al momento de realizar la actividad y también al momento de que se explicara en clase. Y bueno, aquí está la bibliografía de la actividad. Y por último, en la actividad número 11, que fue la última actividad del semestre, teníamos que subir nuestra planeación didáctica, la última que realizamos en nuestras prácticas, y lo que se nos pedía en esta actividad, pues era subrayar dentro de nuestra planeación todas las técnicas que hayamos llevado a cabo en nuestra práctica docente, y eso fue lo que se realizó. Aquí a lo largo de lo que fue la sesión se estuvo subrayando pues las técnicas que se realizaron dentro de la práctica, como aquí por ejemplo una lluvia de ideas, una presentación de PowerPoint y videos de YouTube, dibujos, el uso de analogías, lluvia de ideas, un resumen, árbol genealógico. Y carteles e imágenes, glosarios, igual otro dibujo, preguntas generadoras, carteles y esquemas descriptivos y cuadro comparativo. Y aquí creo que ya fue el último que subrayé, que nada más se pedía en esta actividad que se subrayaran las técnicas. Y en este punto de esta actividad me fue bastante fácil poder identificar las técnicas, porque seguramente si me hubieran puesto esta actividad a lo que fue el inicio del semestre, probablemente no hubiera logrado identificar las técnicas y lo hubiera confundido con otro término como lo es estrategia o actividad o, o método, metodología. Entonces, siento que esta actividad fue como un perfecto cierre al semestre, porque aquí ya pudimos identificar, pues en específico, uno de los conceptos que vimos al inicio del semestre, a identificarlo en nuestra planeación. Entonces, yo siento que ya en este punto del semestre, al finalizarlo,
Esta actividad fue muy sencilla porque ya con los conocimientos previos de todas las actividades que desarrollamos a lo largo del semestre, pues fue más fácil encontrar el término de lo que fue técnica. Y pues ya con esto, pues fue la última actividad y fue el término el término del semestre, y pues ya con esto terminamos el semestre en cuestión de actividades, y ya la última pues fue esta actividad integradora que fue el conjunto de todas las actividades llevadas a lo largo del semestre. Y pues bueno, yo creo que aquí ya terminaría mi argumentación de las actividades que vimos en este semestre y de mi trabajo integrador, que fue la revista o libro. Y pues bueno, muchas gracias por la atención y muchas gracias a la maestra Cecilia por el desarrollo de sus clases y por dejar este aprendizaje que nos va a servir, claro, para nuestras prácticas y en lo que es, vaya, nuestra profesión como maestros, porque ya de nada vamos a terminar y es importante tener conocimiento de todo esto. Y bueno, aquí finaliza mi trabajo. Muchas gracias.